Vamos a compartir la palabra del Señor, una porción de las Escrituras que el Señor ponía en mi corazón en estos días y que ha designado por su pura voluntad, y eso es lo que creemos, que sea hoy el día en que la compartamos. Amén. Cuando ayer les decía que no tengo claro si cuando participamos de la Cena del Señor se tiene que predicar su palabra, sé que no hay necesidad, no obstante, el Señor siempre nos lleva a compartir alguna porción de las Escrituras. El Señor, pues ayer, como pudieron ver, no lo quiso así. No lo quiso así. Concluimos sin predicar tal cual, aunque citemos las Escrituras durante todo el servicio de la Santa Cena. Y esto ocurre porque siempre tenemos temor de romper la santidad que envuelve ese día. Siempre me da terror romperlo. Y en el día de ayer ocurrió así. Creo que hicimos caso a lo que el Señor quería y que fue lo acertado. No obstante, el texto que utilicemos ayer al finalizar el servicio de la Cena del Señor es el que vamos a compartir en el día de hoy con la ayuda de Dios. ¿Amén? ¿Amén? Amén. El texto que vamos a leer y que leímos ayer y que tenemos delante, mis hermanos, es un texto o es uno de esos textos más reveladores y más importantes que encontramos no solo en el Nuevo Testamento, sino en todas las Sagradas Escrituras acerca de nuestro Señor Jesucristo. Un texto que creo que tiene todo el sentido del mundo compartirlo cuando llegan estas fechas, y un texto que cabe compartir en cualquier otro momento. Uno de esos textos que nos muestran el mayor milagro que ha habido y habrá en la historia de la humanidad. No hay nada más inmenso, excelso e impactante que el contenido del milagro de estos versos. Una de esas porciones de las Escrituras, escuchen la paradoja, que son imposibles de comprender, pero que paradójicamente al mismo tiempo son necesarias de enseñar. Imposibles de comprender, pero necesarias de enseñar. Una de esas porciones de las Escrituras en las cuales podemos ver revelado tanto el carácter de nuestro Señor Jesucristo a la vez que la identificación de su propia naturaleza. Un texto, mis hermanos, que el Señor utilizó para desvelar de mis ojos la verdad irrefutable de la identidad de nuestro Señor Jesucristo. Un texto que no deja a nadie indiferente. Un texto que cuando abres el corazón y ves con los ojos del Espíritu sin perjuicios doctrinales, apegados a tu carne y a tu conocimiento, caes rendido ante una verdad que quizá no comprendas, pero tienes que creer. Por tanto, por favor, acompáñenme a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 5 en adelante. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 en adelante. Búsquenlo, vamos a ir así despacio, que el Señor nos dé las fuerzas para poder compartirlo. Filipenses 2, del 5 en adelante, y dice así la palabra del Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén a su palabra.
Menudo texto, menuda porción de las Escrituras, que es para leerlo y salir corriendo, porque es impresionante. Muy rápidamente, mis hermanos, un poco de contexto histórico. Esta carta va dirigida a los ciudadanos y a la iglesia ubicada en Filipo, concretamente a la primera iglesia que se instauró en Macedonia, se instituyó en Macedonia, iglesia que el apóstol Pablo fundó estando de viaje, en uno de sus viajes misioneros. Pertenece a una de esas cartas que Pablo escribió desde la cárcel. En esta ocasión probablemente coinciden que fue estando encarcelado en Roma en ese último periodo, por el año 60 al 62 después de Cristo. Y me asombra cómo unas palabras inspiradas de tal manera, algo tan impresionantemente inmenso, se escriba desde una cárcel. ¿Cómo se puede escribir así desde una cárcel? Hay gente que está en las mejores universidades, con todos los libros de teología, con todos los colegas, maestros, apoyando su disertación con internet al alcance de la mano, y son incapaces de acercarse ni a lo más mínimo a lo que el apóstol Pablo escribió desde una celda oscura. Porque la verdad de Dios no tiene condicionantes externos. La verdad de Dios se transmite cuando hay un condicionante interno, su Santo Espíritu inspirándote. Y Pablo, aun estando en las cárceles más profundas, como pude contemplar hace poco en la cárcel mamertina en Roma, desde ese lugar profundo y oscuro, pudo escribir sus cartas a las iglesias inspiradas por el Espíritu Santo. Básicamente, el contexto de la carta y de los versos que tenemos delante tienen dos propósitos bien señalados, y estos van cogidos de la mano el uno del otro. El primero, mostrar la naturaleza, el carácter y el sacrificio extremo de nuestro Señor Jesucristo, y el segundo está intrínsecamente ligado con el primero, que es que el sentir que tuvo Cristo Jesús se traslade a su iglesia. Simple, ¿verdad? Y si este sentir se pudiera definir en una frase, en una expresión o en una exclamación, sería la siguiente: obedientes hasta la muerte. Obedientes hasta la muerte. Ese es el sentir. Esta exclamación es como el punto álgido de una canción que estalla en su momento más glorioso, en su estrofa más excelsa, con la pretensión de que todo el mundo sienta el impacto de lo que se quiere comunicar. Es por eso que encontramos en el inicio de la carta, en el primer capítulo, versículo 1 en adelante, a los filipenses, a un Pablo mostrándoles las verdades y dificultades del servicio, cárceles, persecuciones, infortunios, etcétera, que a pesar de toda dificultad, todo es para la gloria de Dios y la extensión del evangelio de su Hijo. Pero aunque esta canción, esta melodía comienza con fuerza, poniéndose Pablo como ejemplo, termina con más en su cenit, trasladando el centro de atención de Pablo a nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el cenit de toda canción. Él es el cenit de toda alabanza. Entonando esta porción de las Escrituras que suena como un himno glorioso: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, en siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¡Qué himno tan glorioso, mis hermanos! Aunque el propósito de todo sermón y sobre todo el propósito de aquello que se comparte en estos días, obviamente tiene que ver con el Señor Jesucristo, su persona, su obra y naturaleza, no implica y no nos exime a que estemos exentos, valga la redundancia, a que en estos días hablemos de nuestras propias responsabilidades en cuanto a todo lo que Él es y todo lo que Él representa. Ya que recordarnos a nosotros mismos la responsabilidad que tenemos en consonancia al sacrificio que hizo Cristo, también es recordarle a Él.
Recordar lo que su impacto me provoca y me obliga, también es recordarlo a Él. Recordarlo a Él no solo es recordarlo a Él sin más, sino recordar lo que Él implica para con nuestras vidas. Por eso, permítame unos minutos de hablar de algo importante que nos revelan estos versos. Notemos cómo en la porción de las Escrituras que tenemos delante, el apóstol Pablo las inicia con una orden directa para aquellos que creen y siguen a Jesucristo. Haya pues, dice, haya pues en vosotros, continúa diciendo, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La premisa es súper simple y la vuelvo a repetir. Pablo enseña que lo que hubo en Cristo Jesús se debe sentir, experimentar y cumplir en aquellos que le siguen. En lo que Él hizo y lo que Él sintió y lo que Él culminó, ese sentir se traslade a aquellos que dicen seguirle. La palabra que se utiliza para sentir en este caso de su raíz etimológica viene la palabra en griego froneo, todos la conocen, froneo. La palabra que se utiliza para sentir froneo significa pensar, significa solicitud, poner la mira, disposición de la mente, hacer caso. Eso es este sentir, eso es el froneo que Pablo está esgrimiendo en esta escritura. Por tanto, el concepto de sentir que se tiene en la actualidad en el mundo secular nada tiene que ver con el concepto de sentir que nos enseñan las Escrituras. Nada que ver. Es por eso que cuando leemos a Pablo decir que haya en vosotros el mismo sentir que en Cristo Jesús, interesantemente no se refiere a ningún sentimiento. Te habla de sentir y no señala sentimientos. En cualquier lugar donde hables de sentir, automáticamente se van a los sentimientos. Pero Pablo habla de sentir y no señala ningún sentimiento. No se refiere a que sintamos un escalofrío. Siente escalofríos del Señor Jesús, no se refiere a que sintamos algo relacionado con la emoción o con la sensibilidad del corazón. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que dispongamos nuestros corazones y mentes, que tengamos la mira puesta en sus enseñanzas y hagamos caso de ellas. Sentir bíblico. Por tanto, mientras que el sentimiento humano tiene que ver con sensaciones, el sentimiento bíblico tiene que ver con acciones de obediencia. Fíjense si es diferente la Biblia al mundo. Por eso cuando trasladamos la dialéctica, la idiosincrasia, los conceptos del mundo a la iglesia se transforma en mundo. Pero no es el mundo que se tiene que traer a la iglesia, es la iglesia que tiene que trasladar al mundo la verdad de la Biblia. Sentir, froneo, comprensión y obediencia. ¿Lo han entendido? En ningún momento nos debe de extrañar para nada de esto, ni siquiera por lo extremo de la demanda, porque la demanda es extrema. No nos debe de extrañar que el apóstol Pablo ponga a Jesucristo y su forma de conducta como un ejemplo de vida para nosotros. Es algo normal. Y no solo porque él se pone de continuo como ejemplo, viviendo como Pablo vivió, a tal grado que él enseña, sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo, porque Pablo entiende y da por hecho que reproducir a Cristo es la natural para las iglesias. No es lo que súper espiritual te quieres hacer. Todos somos carne, ninguno vive así. Esos son mensajes carnales que por desgracia se predican en nuestros púlpitos. La vida del Señor es extrema y te enseña para ti una vida extrema. Y por eso Pablo dice, sed imitadores de mí, pero no de mí como yo soy de Cristo. Porque el ejemplo es Cristo. Pero no solo por esto, sino porque la demanda la expresó el propio Señor Jesucristo en infinidad de ocasiones por su propia boca. ¿Se acuerdan del Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 14 y 15? Dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, ha lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y ahora dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. ¿Dónde está el ejemplo? ¿En el que peca? ¿En el que cae? ¿En el que siempre está arrastrado? No, el ejemplo es Cristo. Ese es nuestro molde. Por eso dice en Mateo 11, llevad mi yugo sobre vosotros
y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. No aprended del vecino, aprende del vecino si el vecino aprende de mí. Porque podemos ser imitadores entre nosotros, siempre y cuando todos nosotros seamos imitadores de Cristo. Es maravilloso tener a un hermano mayor como ejemplo, pero si el hermano mayor sigue los pasos y la estela de Cristo, no imites al débil para justificar una debilidad. Imita al fuerte para imitar a Cristo. ¿Entiendes esta verdad? Porque a pesar de la impecabilidad de la vida de Jesús, siempre se puso como molde, como el ejemplo de vida a repetir y a reproducir por sus discípulos al extremo de la misma muerte. Vaya demanda, ¿no? Vaya demanda. Es por eso que conforme van pasando los años, mis hermanos, vamos comprendiendo mejor lo que significa hacer memoria de Él. Saben que en la Cena del Señor se hace memoria de Él, ¿no? Si comprendemos más lo que significa hacer memoria de Él cuando participamos de la Cena del Señor. Lo comprendemos mejor. Y esa memoria no solo se limita al recuerdo de lo que Él es, que es lo central, sino que se extiende al recuerdo de lo que Él enseña. Hacer memoria de Él no solo es acordarnos de lo que Él hizo, sino de lo que Él te mandó. Recordarle a Él dentro de lo que cabe es fácil porque solo ves gracia salvadora, pero recordar sus enseñanzas se complica porque ves obediencia, ves dificultad, ves sujeción. El recordatorio del nuevo pacto, la memoria de su persona, no solo está supeditada al sacrificio que me proporcionó la gracia sin más, sino que se extiende a lo que el sacrificado nos enseña. Por tanto, el recordatorio de estos días que hemos tenido es extenso y completo en todo lo que se refiere a su persona. Recordamos su advenimiento, recordamos su vida y su ejemplo, recordamos sus padecimientos y muerte, como no recordamos su resurrección y regreso, pero también recordamos todas y cada una de sus enseñanzas, porque Cristo no solo es la verdad y la vida, Cristo también es el camino. Y el camino, derech, aquello que tenemos que transitar, está lleno de dificultades, de estrecheces, debidas a la exigencia que se nos demanda. Por tanto, nuestra responsabilidad en recordarle y recordar que tenemos ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús pasa por estas verdades. Como venimos diciendo y podemos ver, el ejemplo que usa Pablo en la carta a los filipenses es extremo a no poder más. Como decíamos al comienzo, atiende al acontecimiento más importante de la historia y no se me pierdan ahora porque es importante. Un acontecimiento que es imposible y absurdo pretenderlo explicar en un sermón ni en 1000. Es imposible, mis hermanos, ya que ni aunque tuviéramos 1000 vidas hablando del mismo tema, podríamos llegar a comprender y explicar este misterio en su totalidad. Es imposible. Porque esta porción de las Escrituras nos muestra el misterio entre los misterios. Porque díganme ustedes si se puede explicar que el verbo de Dios, que es igual a Dios, se revista de humanidad. Lo voy a volver a explicar y por favor que los niños no se me muevan. Lo voy a volver a explicar. Díganme ustedes cómo se puede comprender que el verbo de Dios que es igual a Dios se revista de humanidad, se puede explicar y comprender en su totalidad. ¿Cómo? Pero aún así, aunque es imposible de desgranar, explicar y mucho menos de comprender en su totalidad, debemos pasar por este canto cristológico, por esta verdad de las Escrituras, para recordarle y seguir haciendo memoria de Él, como la Biblia nos enseña a hacer memoria de Él. No como yo en mi mente supeditada a 4 principios teológicos aprendidos a veces, no de la Biblia, sino de otras personas que me lo cuentan, sino que la memoria tiene que estar supeditada a la Biblia, a la Escritura, a este canto cristológico. La responsabilidad de transmitir estas verdades, mis hermanos, recayó sobre el apóstol Pablo. ¿Y qué mejor que el apóstol Pablo para hablar de estas cosas? Y no solo porque era un conocido maestro de Israel,
que estudió en la Yetset a los pies de Gamaliel, de la tribu de Benjamín, considerado para poder llevar cartas expedidas, para llevar a presos a aquellos que creían en Jesucristo, conocedor de los idiomas y de la teología y de la tradición como el que más. No, Pablo era el indicado porque Pablo fue el que fue abordado por Cristo. Y Cristo tomó ya la sabiduría de base que tenía Pablo para instruirlo en versión glorificada y enseñarle todo lo que tenía que hacer, decir y enseñar. Por eso Pablo es el indicado para hablar estas cosas. Y solo gracias a la instrucción recibida por el Cristo glorificado y la asistencia del Espíritu Santo es que hizo posible, escúchenme, la precisión en la descripción de tal acontecimiento. Una descripción quirúrgica, mis hermanos, para describirnos tal misterio. Y permítanme explicarme. Cuando hablamos de reglas hermenéuticas, lo hemos hablado muchas veces, una vez más rápidamente. O sea, esas herramientas para la interpretación de la Escritura, una de ellas tiene que ver con la etimología de las palabras. O sea, el origen con el cual las palabras se escribieron y se dieron el contexto y significado verdadero y apropiado. Es por eso que cuando utilizamos esta herramienta en concreto y acudimos al significado de estas palabras relevantes que el apóstol Pablo utiliza, nos damos cuenta de la precisión de las mismas para describir dicho acontecimiento. Podemos ver a lo largo de este relato cómo cada palabra utilizada por el apóstol, como decía, es quirúrgica para describir desde la limitación del dialecto humano el misterio que se nos quiere revelar. ¿Pueden entender que nosotros, nuestra comprensión está limitada a nuestro dialecto? Nuestra comprensión está limitada a aquello que podemos expresar con nuestras palabras y nuestras palabras están limitadas, no son eternas. Por tanto, tenemos que intentar adecuar lo eterno en base a los idiomas que comprendemos, que no se acercan ni lo más mínimo a la inmensidad de la eternidad. No obstante, tenemos que intentar comprender con estas palabras que nos enseñan las Escrituras, acercarnos y arañar esas verdades que desde el cielo se nos susurran. Y Pablo lo hace de la mejor manera posible que tenemos en nuestras manos. Ya lo conoceremos como tiene que ser conocido y lo esperamos con todas nuestras fuerzas. La primera palabra que tenemos que prestar atención, y esto va de palabras en esta tarde. La primera palabra que tenemos que prestar atención es siendo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios. Siendo en forma de Dios. Como hemos dicho, las palabras que utiliza el apóstol Pablo son meticulosas. Y en este caso no utiliza la palabra habitual para ser. No la utiliza. No utiliza la palabra habitual para ser en el griego, sino que utiliza un verbo muy particular que apunta no al ser en sí, sino a la esencialidad. Bien podría haber utilizado la palabra eimi, que significa estar, o más habitual en estos casos, que entre otras cosas significa caminando, estando, siendo, caminando, estando, siendo, ¿me siguen? O ginomai, que significa llegar a ser, siendo, con el tiempo llegó a ser. No utiliza ninguna de estas palabras más habituales, pero utilizó la palabra huparjo, que viene a significar existiendo y viviendo. El siendo de Pablo, que utilizó concretamente la palabra quirúrgica específica que utilizó el apóstol, fue huparjo, que significa viviendo y existiendo. Y esto es porque el apóstol Pablo, al utilizar la expresión siendo en forma de Dios, no quería decir que el verbo caminaba como Dios, que su vida en la eternidad se asemejaba a la de él o algo parecido, señalando hacia el verbo como algo que se asemeja, que camina, que está solamente con Dios, sino que quiso decir que existía, que era, que vivía como Dios.
apuntando a una misma naturaleza igual de eterna y sublime y perfecta que el Padre, existiendo en forma de Dios, viviendo en forma de Dios. La palabra relevante que le sigue a esta confirma lo que acabamos de decir y es la palabra forma. Haya pues este sentir, existiendo en forma de Dios, dice la Escritura. Una vez más el apóstol utiliza la palabra adecuada y perfecta para expresar lo que el Espíritu le indicó acerca de la naturaleza de Cristo. Hay dos palabras para forma en griego. Por un lado tenemos esgema y por el otro lado tenemos morfe, que es la que Pablo utilizó en este caso. Y síganme, sé que a veces es complicado, pero si me escuchan seguro que captan algo. En nuestro idioma, la palabra forma abarca tanto lo externo como lo interno y no tenemos dos palabras diferentes para definirlo, forma externa, forma interna. Por el contrario, en el griego, estas dos palabras apuntan a aspectos diferentes. Mientras que esgema apunta a la forma exterior que cambia con el tiempo y la circunstancia, como pueden ser las diferentes etapas de un ser humano, infancia, adolescencia y madurez, morfe no señala lo externo, morfe señala y apunta a la naturaleza, o sea, a la forma y esencia inmutable que siempre permaneció igual. Eso es morfe. Por tanto, creo que podemos ratificar aquello que decíamos al principio del sermón, de cómo Pablo utiliza las palabras adecuadas para describir este descomunal misterio. Por un lado, siendo, que tiene que ver con existiendo, por otro lado, forma, que tiene que ver con naturaleza. Lo que nos da una de las afirmaciones absolutas y contundentes que en esta porción de las Escrituras encontramos, que Cristo, existiendo desde la misma sustancia y naturaleza que ¿quién? Que Dios. Existiendo en naturaleza misma que Dios. Eso es lo que dice el verso. No parecido, no de alguna manera, no caminando con, sino siendo y existiendo en la misma naturaleza que el Padre. Eso es lo que dice el texto. Y esta precisión en sus palabras tenía todo el sentido del mundo porque el apóstol Pablo quería dejar bien claro un principio. Que el ejemplo que tenían delante, el ejemplo que Pablo quería mostrarles, no era el ejemplo de un gran maestro, no era el ejemplo del gran rabino de Israel, no era el gran ejemplo del gran profeta de Dios, ni siquiera el gran ejemplo del Mesías prometidos que el Israel y el judaísmo del primer siglo comprendían, que estaba totalmente desvirtuado de la verdad por la corrupción de aquel tiempo. Sino que el Mesías prometido que tenían delante compartía la misma naturaleza y esencialidad que el Padre. En otras palabras, que el Verbo que era Dios habitó entre los hombres. Haciendo una reproducción, en otras palabras, que lo que ya dijo Juan en un tiempo, hablando de que el Verbo que estaba con Dios, que era Dios, se hizo carne y tabernaculizó entre medio de los hombres, como dice la palabra del Señor. Ese es el mensaje, un mensaje que para el judaísmo del primer siglo trastornaba la mente y los corazones, rompía las sinagogas y los púlpitos porque no podían entenderlo. Esperamos un hombre, un rey de la tribu de Judá, que redima y traiga un reino, esperando más la era mesiánica que el propio Mesías. Pero tiene que venir el rabino Pablo, instruido por el Cristo glorificado, a presentar la naturaleza del Mesías como corresponde. A enseñar que no era una persona cualquiera, que no era un Mesías como cualquier otro, sino que era el Verbo que era Dios que habitó entre los hombres. En esencia y naturaleza. Es para volverse loco, mis hermanos. Para volverse loco. Yo no sé ustedes lo que le pueden llegar a impactar estas palabras, pero a mí me tiraron de espaldas.
El apóstol Pablo sigue con su descripción del acontecimiento y con sus palabras milimétricas para describirlo. Continúa el texto diciendo: no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, reiterando la misma idea de que Cristo era de la misma naturaleza del Padre. ¿Lo notan? Ya que en este caso la palabra que se utiliza para igual no quiso ser igual a Dios, isos, significa exactamente igual, isométricos. O sea, que eran de la misma naturaleza y medida. Eso es isométrico. Dos cosas con la misma medida, paralelas la una con la otra. Igual a Dios, uno enfrente de otro. Isométricos, mis hermanos. Y creo que sin riesgo a equivocarnos, que el propósito del apóstol Pablo al comenzar a describir la naturaleza de Cristo tiene la intención de poner a la audiencia que lo escucha, a ellos y también a nosotros, en el contexto extremo de quién es el que se sacrifica. Porque si solo habla de sacrificio sin explicar el quién, no tiene el mismo impacto el sacrificio. Pero si yo te explico quién es quien se sacrifica, el sacrificio se implementa exponencialmente, ya que comprendes quién va a la cruz. No un hombre, no un rabino, no un maestro. El Mesías, claro que sí, pero que es el verbo de Dios, igual a Dios que se hizo carne. En otras palabras, a mayor rango, medida, poder y lugar y honor del que se sacrifica, el impacto para el resto de las personas que lo contemplan es mayor. No es lo mismo que se sacrifique un ciudadano de a pie como yo que el rey se sacrifique. A mayor rango y poder, mayor impacto. Pues imagínense el impacto de que el Dios hecho carne se sacrifique en una cruz. Es de locos, mis hermanos. Por eso el cristianismo no se puede comparar a ninguna otra religión del mundo, porque los líderes de esas religiones son líderes humanos solamente. Pero el que está a nuestra cabeza no solo es hombre, también es Dios. Amén. Es por eso que solo después de ponernos en el contexto adecuado y recordarnos a todos que el que se sacrifica tiene la misma naturaleza que el Padre, es cuando comienza a explicar a detalle cuál fue el sacrificio. La descripción del apóstol continúa de la siguiente manera. Me permiten un poquito más, ¿verdad? La disposición del apóstol Pablo continúa de la siguiente manera. No estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Hay dos palabras muy relevantes en esta descripción de las acciones y el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Por un lado nos encontramos con la palabra estimó, hageomai, que no solo apunta a deseo, escucha bien, esto es tan interesante, que no solo apunta a deseo, o sea, desear, obedecer de esta manera, sino que no solo apunta a deseo, sino a autoridad para poder ejecutarlo, ya que tiene que ver con dirigir y comandar. Esta palabra estimó, tiene que ver más allá del deseo, tiene que ver con comandar, con gobernar y dirigir en base a ese deseo. Y por otro lado tenemos la palabra aferrarse, que es japagamos, que significa apoderarse. Por tanto, lo que tenemos y lo que hay aquí y se describe, y ahora lo entenderán, es que Jesucristo, aunque teniendo todo el derecho, toda la fuerza y autoridad y poder para apoderarse y aferrarse a su posición, asiéndose del derecho que le corresponde por naturaleza, decidió por propia voluntad despojarse de ello. ¿Me entienden? No estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea que, teniendo la voluntad y la libre elección de no hacerlo, porque tenía poder y autoridad para ello, decidió de su propia voluntad despojarse a sí mismo. Y ahora nos preguntamos, a él la gloria, nuestros pequeños dicen amenes, siempre lo decimos. Gloria al Señor.
Seguimos. De su propio deseo y voluntad se despoja, no porque lo obliga a nadie, no porque no quería y lo tuvo que hacer, sino de su propio deseo. Por tanto, lo que tenemos aquí es esto. Y ahora nos preguntamos, ¿por qué, Señor, tal sacrificio? ¿Por qué tuviste el deseo y la voluntad de despojarte a ti mismo? ¿Por qué, si podías decidir, decidiste hacer tal sacrificio? Y entonces leemos las Escrituras. En Hebreos capítulo 10, versículo 5 en adelante dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiación por el pecado no te agradaron, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Tal sacrificio tenía como propósito principal cumplir la voluntad del Padre. En esa sujeción económica entre el seno intratrinitario de sujetarse por voluntad del Hijo, una sujeción voluntaria del Hijo al Padre. Pero si solo existiera ese motivo, podría llegar a comprender el sacrificio, o al menos a asimilar tal sacrificio. Pero lo que me sorprende de todo esto es que no solo había un propósito principal, es que no solo había un motivo por encima del resto. Y eso es lo que me desajusta el corazón, mis hermanos, ya que en las Escrituras nos encontramos no solo textos como el que hemos leído y semejantes, sino textos como el que sigue, como el que encontramos en 2 de Corintios capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocíais la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y esto es lo que me parte el corazón, porque que lo hiciera en obediencia al Padre lo comprendo, pero que lo hiciera por mí no. Que lo hiciera por el Padre es normal, es el Padre. He aquí vengo, oh Señor, a hacer tu voluntad, pero por amor a mí, por amor a un miserable pecador, por amor a mí, siendo rico te haces pobre para que yo siendo pobre me enriquezca. Eso es lo que rompe toda ecuación. Eso es lo que rompe todo argumento. Eso es lo que rompe toda balanza. Eso es lo que te hace quedar inclinado a sus pies. Que el Verbo que es Dios se sacrificó también por ti. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Pero es así. Es así la gracia de nuestro Señor. Así se expresa la manifestación de su amor. La manifestación de amor de los hombres, incluso de nosotros, hijos e hijas regenerados por Dios, no se acerca ni lo más mínimo a la magnificencia de su amor. Un amor que va más allá de tus propias acciones. Un amor que se manifiesta por amor de su propio nombre. Incondicional, inquebrantable. Por eso lo que comienza, lo termina. A Él la gloria. Seguimos. El apóstol Pablo nos describe una vez más con palabras específicas lo acontecido para que podamos llegar a comprender el proceso de tal sacrificio. Versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Para describir cómo es que toma forma de siervo y se hace semejante a los hombres, utiliza una palabra muy particular, una vez más, que describe lo sucedido de la mejor manera que el idioma nos permite, que se despojó a sí mismo. En cuanto a este despojamiento de Cristo, ha habido controversias a lo largo de la historia, derivando en doctrinas muy erróneas que, creyendo que son verdad en ocasiones, se han predicado desde los púlpitos de las iglesias cristianas. Una de estas enseñanzas erróneas
tiene que ver con una interpretación equivocada, extraída desde la misma base y raíz etimológica de esta palabra. La palabra que encontramos para despojarse es kenao, que tiene que ver con vaciamiento, con vaciar. Despojarse, kenao, del griego, vaciar. Por tanto, algunos llegaron a la confusión que esta kenao, que esta kenosis, como se le conoce, que este vaciamiento se refería al vaciamiento de sus atributos. O sea, que Cristo, el Verbo de Dios para encarnarse, se vació de su naturaleza divina, de sus propios atributos. Pero si pensaran con detenimiento, caerían en la cuenta que Dios no puede despojarse de sus atributos, ya que precisamente dichos atributos están intrínsecamente ligados a lo que Dios es. ¿Me siguen? Si pensaran con detenimiento, recordarían, y en otras palabras, que si Dios dejara de ser omnipotente, dejaría de ser Dios. Si Dios dejara de ser omnisciente, dejaría de ser Dios. Si Dios en algún momento de la historia de la eternidad dejara de ser omnipresente, dejaría de ser Dios, porque sus atributos describen y desgranan su naturaleza. Si pensaran con detenimiento, recordarían lo que dice la Escritura en Malaquías capítulo 3, versículo 6, que dice, porque yo, el Señor, no cambio. Amén. O lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 17, que toda buena dádiva y todo don perfecto descienda de lo alto del Padre de las luces, donde no hay ni sombra ni mudanza de variación. Y si después de esto recordaran, al mismo tiempo, que las Escrituras nos muestran claramente que el Verbo que estaba con Dios era Dios mismo, como el texto de Filipenses y lo que acabamos de demostrar palabra por palabra, y que a la vez, como dice la Escritura, por ejemplo, en Hebreos capítulo 13, versículo 8, Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos, enseñando su preexistencia y eternidad, entonces entenderían que este despojamiento para nada apuntaba a ninguno de esos atributos, sino a su gloria. Porque no se despojó Cristo cuando se encarna de su esencia, ni de su naturaleza. De lo que se despoja es de su gloria. Nuestro Señor Jesucristo, el Verbo de vida, el cual es Dios con el Padre, la segunda persona de la Trinidad, se revistió de humanidad en hipóstasis, o sea, completamente hombre, completamente Dios, en la persona divina del Hijo de Dios, y en su servicio y sujeción a su Padre, se despoja no de su naturaleza, sino de su gloria, cambiando la alabanza de los ángeles por los insultos de los hombres, cambiando la adoración celestial por la calumnia, cambiando el trono por la cruz. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo, en esa oración de Juan 17, orando a su Padre Celestial, lo deja perfectamente claro. Juan 17:5 dice, ahora pues, después de haberlo hecho todo, el Hijo a su Padre le ora y le dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, y añade, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Porque Cristo tenía una gloria que voluntariamente se despojó de ella para salvarte a ti y para salvarme a mí. Una gloria que fue restituida cuando se le dio un nombre que es sobre todo nombre y ascendió nuevamente a los cielos como el Cristo triunfante en la cruz. Por tanto, aunque es una realidad que el despojarse de su gloria y estar en la condición de hombre subyugó y restringió sus atributos divinos a los condicionantes humanos, porque Cristo fue hombre, al igual que Cristo fue Dios, jamás los dejó de lado, jamás dejaron ser y formar parte de su naturaleza, porque aunque fue hombre, también es Dios. Amén. Así pues, de esta forma se sacrificó, despojándose a sí mismo de su gloria,
por su propia bondad y benevolencia, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Pero llegados hasta aquí, nos habremos dado cuenta que esta porción de las Escrituras no solo nos deja maravillados al contemplar la persona de nuestro Señor Jesucristo, sino que también quedamos impactados de su conducta, la cual nos sirve como ejemplo para nuestras vidas, para poner por obra ese sentir que describíamos al inicio del sermón. Este sentir haya pues en vosotros. Noten el extremo de la demanda. Continuamos leyendo y se nos sigue diciendo el versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Como podemos ver, es imposible llegar a entender la mente de Dios. ¿Y cómo se le ocurre un plan tan extremo para nuestra redención? Solo Él lo sabe. Un plan, mis hermanos, que no solo partía desde la base del milagro de la encarnación. ¿Lo han pensado esto? Ya es sacrificio, ¿no? Que te encarnes. Pero no solo parte del milagro de la encarnación, que ya no tiene cabida en ninguna mente humana, de cómo es posible que el Dios Todopoderoso tenga la necesidad de encarnarse para redimir. Pero como todos sabemos, la redención no solo parte de la necesidad de la encarnación, sino que la encarnación tenía el propósito del sacrificio. Si no estoy, no puedo morir, ya que sin derramamiento de sangre no hay expiación de los pecados. Por tanto, el misterio y el impacto no solo es por causa de la encarnación, no solo es por causa del despojamiento de su gloria, sino porque además de tomar forma de siervo y hacerse semejante a los hombres, muere en una cruz. No solo desciendes, no solo te haces como tú y como yo, sino que encima mueres en una cruz. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es este extremo de amor? Es por eso que la historia del misterio de la redención se ha denominado en ocasiones como la historia del descenso. La historia del descenso, ¿la han escuchado ustedes algunas veces? Siendo Dios se hace hombre, siendo hombre se hace siervo, siendo siervo muere en una cruz y desde la cruz es sepultado. La historia del descenso. Pero también se le conoce como la historia del ascenso, ya que desde las profundidades de la tierra resucita, desde las tierras asciende a los cielos y desde el cielo nuevamente se vuelve a sentar en el trono. Porque el que descendió también ascendió y ahora está sentado en el trono. Y esa conducta, esa forma de actuar de nuestro Señor Jesús es ejemplo de vida para todos nosotros. Ese es el sentir que esta carta nos exhorta a tener. Madre mía. Ya suena diferente Filipenses, ya no lo leemos tanto, ¿verdad? Vamos a leer Filipenses 2, ya costará más, ¿verdad? Porque este es el sentir que se nos demanda, no otro. Haya pues este sentir que hubo en él. Todo lo que estamos describiendo haya en vosotros el sentir que hubo en él. Ahora bien, ¿cómo podemos entender cómo se aplica este sentir en nosotros para poder ponerlo por obra? ¿Cómo le pongo palabras a este sentir para poder ponerlo por obra? Obviamente el texto nos lleva a poner los ojos en Jesús, pero es obvio que no podemos aplicar ese sentir que hubo en Cristo de forma absoluta, porque mientras que Él es Dios, nosotros solo somos barro. ¿O no? Nosotros no somos como Él, que estando en una situación de privilegio descendemos voluntariamente a una situación de humillación. Más bien la realidad es que nosotros, teniendo fango como hábitat, el fango como hábitat, tuvimos y fuimos levantados por gracia a un lugar de excelencia. Él desciende, pero nosotros ascendemos. Es al revés. Nosotros no nos despojamos de ninguna gloria. Nosotros, por pura gracia, fuimos despojados de la vergüenza. Y fuimos despojados del pecado y de la desdicha. No había gloria ninguna en nosotros, ni la gloria es suya. Amén. Y nuestra recompensa jamás será un trono y devolvernos la gloria y el privilegio y el honor. Nuestra recompensa será vivir en eternidad alabándole. Amén. El escenario es el mismo, pero los parámetros son diferentes porque es Cristo el verbo de Dios y un hombre que es barro. Por tanto,
esclareciendo todo esto y despejando la ecuación que nos queda. ¿Dónde tiene que apuntar nuestros ojos para averiguar cuál es el sentir que tiene que haber en nosotros? Es simple, lo hemos expresado en el principio del mensaje. Y dice la Escritura, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Obediente hasta la muerte. El sentir que Pablo insta a que la Iglesia reproduzca es ser obediente hasta la muerte, como Cristo en su contexto fue obediente hasta la muerte. Y no reproducir lo que él hizo porque es imposible, sino reproducir el sentir que lo llevó a hacerlo, obediente hasta la muerte. Este sentir que se manifestó en el verbo de vida haciéndose carne y muriendo en la cruz, esté en ti. Ese sentir se reproduzca en ti, un sentimiento que te lleve hasta la muerte. Haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús, que obedezcas hasta la muerte. El sentir es un grito a la obediencia, no una obediencia limitada al condicionante de tu deseo, una obediencia sin vallas, sin límite, una obediencia que te lleva hasta la muerte. Ese es el sentir que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, quiere que la Iglesia reproduzca. Nosotros no tenemos otra cosa que pensar, otra cosa a la cual aspirar, otro sentir que debamos reproducir, solo ser obedientes hasta la muerte. Vivir la vida de Dios no son escalofríos, es firmeza, convicción, plenitud de gozo, conocimiento para obedecer hasta la muerte. Esa es la manera de reproducir a Cristo. Yo sigo a Cristo y ¿qué haces? Levanto las manos en el culto, oro y alabo y echo la ofrenda. ¡No! Obediente hasta la muerte. Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ese es el sentir. No fuimos rescatados para vivir como nos plazca. Fuimos redimidos para la obediencia. Diseñados para la alabanza, regenerados para el único propósito de glorificar a Dios y reproducir a Cristo. Por tanto, cuando obedecemos a la muerte, hasta la muerte, reproducimos el mismo sentir de Cristo. Cuando decimos que Cristo es todo para nosotros, significa que es nuestro ejemplo a seguir. Y para seguirlo con un ejemplo adecuado tenemos que seguir sus pisadas. Y en el contexto que nos corresponde tiene que ver con los mandamientos que nos son ordenados desde el cielo, aprendidos por la Escritura, con la fuerza y capacidad del Espíritu para poder ponerlos por obra y llevarlos a cabo. Amén. Ese es el sentir. Así pues, mis hermanos, haya pues en nosotros, casa de David, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Estamos aquí? Así pues, en este año que el Señor nos ha permitido recordar su muerte expiatoria a favor de todos nosotros, en este año en el cual hemos podido volver a participar de esos símbolos que nos recuerdan y hacen memoria del nuevo pacto en su sangre, este año que el Señor nos ha concedido tal gracia, despidámonos de ese día de ayer, con el recuerdo no solo de lo que Él hizo, sino con el recuerdo de lo que Él nos demanda. Para que ese sentir se reproduzca en nosotros y para que podamos tener en nuestra mente y memoria lo que nuestro Señor Jesucristo hizo y que intentemos con todas nuestras fuerzas reproducirlo para la gloria de su nombre. Amén. Inclina tu cabeza, vamos a orar al Señor.